Casa Universitaria del Libro, CASUL UNAM, presenta Charla CASUL, las ciudades del futuro, Golondrinas. Participa Emiliano Ruiz Parra, entrevista a cargo de Mónica Maristain. Como parte del encuentro de periodismo cultural y divulgación de la ciencia, retos y perspectivas.
que podemos detectar en un barrio. Yo, como cuando saben lo que está pasando en todo el cuerpo, yo fui a un barrio, al más nuevo y a uno de los más chiquitos de Ecatepec, que se llama Golondrinas, a poner un microscopio y a tratar de ver la sangre de todo el tercer mundo, ¿no? Y lo que encontré fue eso, que hay muchas cosas que se repiten en Ecatepec, en Estambul, en Nigeria, en Cochabamba, en Bombay, ¿no? Que son a donde hemos ido barriendo a las personas. Mucha gente pues hace 2 horas, a veces 3 horas para venir a trabajar al centro, ¿no? Porque es imposible pagar una renta aquí, entonces los mandamos a vivir a Ecatepec, más lejos, a Tecámac, a Colman, a Zumpango. Eso para mí es una relación violenta, es una relación extractivista, ¿no? Porque les decimos, para ti solo va a haber trabajos mal pagados, pero tienes que venir hasta acá para que hagas ese trabajo que nosotros acá no queremos hacer. Por eso me ha llevado un poquito a hacer una comparación con esta película de Alfonso Arau que se llama Un día sin mexicanos. Es preciosa esa película. Cuenta, ¿no? Cómo se paralizaría Estados Unidos con 10. Yo, el paralelismo es un día sin mexiquenses. Veamos cómo se paraliza esta ciudad un día sin las personas que viven en lo que llamamos de manera también con ganas de marcar la otredad, ¿no? En la periferia, en la zona conurbada, ¿no? Como si no fuera ciudad, pero al mismo tiempo es una frontera. O sea, cruzar la México-Pachuca para llegar a Indios Verdes y entrar a la Ciudad de México es una frontera. Y la gente lo vive como si cruzaran de Ciudad Juárez a El Paso, ¿no? Entonces, pues digamos, estas relaciones a mí me interesaron mucho, que no llegan a pisar el tema de la muerte todo el tiempo, porque además yo, la verdad, yo no soy ni muy valiente como muchos de mis colegas, ni me siento muy atraído por la muerte. La verdad es que me gusta más la vida, ¿no? Entonces, más bien lo que yo quise reflejar fue la vida con todas sus durezas, sus dificultades, sus tragedias, que la muerte se me atravesó, porque ni modo, pues, muerte es como la humedad, ¿no? La violencia es como la humedad, se cuela, aunque uno pinte y pinte, pero no era esa la búsqueda. Entonces yo más bien preferiría como tratar de mirar toda esa relación más como una batalla por la vida que por la muerte. Sí, por supuesto, Golondrinas es, me parece a mí, un libro más sociológico en toda la palabra, digamos, y además refleja precisamente todo lo que nos está pasando. A mí, por ejemplo, yo hace 23 años que vivo en México, y cuando recién llegué hace 23 años era muy fácil vivir en la Condesa, era facilísimo. Alquilabas un departamento y vivías. Hoy es imposible para mí, imposible. No sé cuánto estará cobrando, pero para mí es imposible. Y eso es un poco tú lo que estás reflejando, digamos, y me parece además que se parece a París y se parece a Berlín y se parece a muchos lugares, no solamente Bombay y no solamente estos lugares del tercer mundo, ¿verdad? Sí, no, qué bueno que haces esa. Yo crecí aquí en la Roma, en un momento muy peculiar de la colonia, porque era la época de las rentas congeladas. Entonces uno vivía en edificios que estaban cayendo, ¿no? Pero los que uno pagaba muy poquito dinero. Y encima, un poquito después vino el temblor de 85, pues la gente se fue, obviamente, ¿no? Todos los que nos quedamos, pues todavía nos quedamos en un barrio medio derruido, al que se le tenía miedo. Yo me acuerdo, decía, no, pues cuando oscurezca no hay que ir a Álvaro Obregón porque te asaltan. Y sí, efectivamente, ahora es otra la circunstancia muy distinta, se renta en dólares, ¿no? Un lugarcito pequeñito. Sí. Bueno, pues todo eso yo creo que
eso que determina nuestras vidas y que está más allá del crimen organizado, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, Bueno, más allá del crimen organizado o con el crimen con el organizado, crimen organizado, ¿no? claro, Porque pero vamos. hay que lavar muchísimo dinero y el dinero... Claro, eso es muy interesante. En Benito Juárez, la alcaldía que está aquí al ladito, cada vez hay más metros cuadrados, pero la población es la misma. O sea, hay un montón de departamentos que no están habitados, están vacíos, porque están especulando, están lavando dinero, están diciendo, pues dentro de 10 años esto va a valer más y como lo que nos sobra es capital, no importa, ¿no? Tener el capital ahí parado. A lo que me refería es que sí, o sea, este relato no es un relato de que si el Mencho contra el Chapo, contra el... No, yo nunca le entré a eso, porque además yo tenía, obviamente, miedo personal, miedo de correr el riesgo, y además yo tenía un miedo narrativo, un miedo periodístico, es decir, si siempre todo es el cártel fulano contra el cártel mengano disputándose una plaza, pues yo que puedo, o sea, si esa es la historia que voy a ir a contar a todos lados, yo no quiero ir a contar eso, Claro. ¿no? Entonces, bueno, por eso es que mejor me las busqué entre sacerdotes, religiosas y sus movimientos, y en el barrio marginal, porque lo que creo también es que nuestra mirada, como tú decías en tu primera pregunta, está muy cerrada a determinadas cosas y tenemos que abrir esa mirada, abrir la mirada, abrir el lenguaje, tener más sentido del humor, ser más poéticos, ¿no? O sea, asumamos que el periodismo narrativo es un periodismo que puede usar todos los recursos de la literatura y que puede mirar a lo que quiera mirar, a la historia de esa escalera, a la historia de un algodón de azúcar, vamos, no hay tema menor, ¿no? Si la mirada es una mirada profunda, no hay tema menor. Cuenta un poquito qué es Golondrinas. Muchas gracias. Golondrinas es un barrio que está en la colita de Catepec, en donde colindan Jaltenco, Coacalco y un barrio muy grande que se llama Luis Donaldo Colosio. Pienso que es el barrio más reciente de Catepec. Yo rastré a sus primeras habitantes en 1996, fue cuando llegaron. Es decir, es un barrio muy joven, lo cual me permitió reconstruir su historia con la memoria de estas mujeres, porque la tenían muy fresca. Y es un barrio pequeñito, eran tierras comunales, esto le añade una complejidad tremenda. Una buena parte de este país fue repartido para núcleos ejidales y comunales, pero la ciudad, ¿no? para que se usara para sembrar, para actividades agrarias, pero la ciudad en su expansión ha ido colonizando estos territorios comunales, y eso le pasó a una región mucho más grande que Golondrinas. Golondrinas es un pedacito, son 400 hectáreas. La historia misma agraria de la tierra es muy apasionante, también está cruzada por la tragedia, el despojo. Los familiares de Echeverría se quisieron quedar con ese terreno para hacer una cuenca lechera. Miguel de la Madrid todavía aventó el zarpazo y cercó las tierras porque se las querían quedárselas el gobierno. La gente resistió, el núcleo comunal resistió, y mientras eso pasaba se empieza a poblar, que la gente necesita vivienda, ¿no? O sea, a la gente le decimos, pues sí, te doy aquí un trabajo, ya sea un trabajo, como le llamamos, no calificado, o incluso un trabajo calificado, pero que no te va a alcanzar para pagar una renta en la Condesa, Claro. porque ya no estamos en esas épocas. Y pues ni modo, pues a ver, búscatelas a dónde vivir, y pues empiezan, ¿no?, a llegar a colonizar mujeres. Entonces Golondrinas en buena medida es una historia de las mujeres que construyen su barrio y que conquistan sus derechos a la educación, porque son las que ponen las escuelas, sus derechos al agua, porque llegan a un terreno en monte, ¿no? O sea, monte, breña, entonces tienen que negociar con los políticos, tienen que picar piedra, picar la tierra, palear para poner sus tubos de agua, tienen que
pedir que les dejen conectarse a la luz del barrio de al lado, lo cual es muy difícil porque se imagina un enjambre, ahí les cobra el político, ahí el cacique les cobra de a 1,000 pesos por conectarse, y les estoy hablando hace 20 años, y de a 50 pesos al mes, pero son tantas las conexiones en un transformador pirata que pues, te llega una luz chiquita para un foquito en la noche. Nada de poder conectar un refrigerador, un horno de microondas, no da para eso. Entonces, este libro es ese relato, es mi intento personal como extranjero me refiero a como persona del centro que creció en un barrio como este, de entender y de conocer la periferia de este país, o de al menos de esta ciudad, y es un intento también de entender el mundo que le va a tocar vivir a mis hijas, que ahorita tienen 7 y 4 años, y que en 30 años el mundo no se va a parecer, el futurismo que nos han vendido, Shanghai, Tokio, así estas torres tan bonitas, así no va a ser el futuro, o lo será en algunos lunares, el futuro será mucho más como Ecatepec. Entonces, sí, era un poco como decía Blade Runner, ¿no? O sea, vamos a vivir los que comemos comida china, los que comemos comida fat food, y en Marte van a vivir los ricos, digamos, ¿no? Eso es un poco pues, eso. Sí, eso no en los próximos 30, quizá en los próximos 50, ¿no? Sí. Pero sí, probablemente. Berlín está haciendo una cosa muy distinta a lo que hacen el resto de las ciudades, ¿verdad? Sí, no soy un experto en otras ciudades, sí sé que hay otros experimentos de planeación, incluso China, ¿no? Que yo sé que es un mal ejemplo para muchas cosas, pero es interesante en otras. Hay un límite para el crecimiento de las ciudades en China de 3 millones. ¿No? Dicen, es ridículo que planeemos una ciudad de más de 3 millones porque ya el transporte, la vivienda, el agua, se empieza a volver una cosa demasiado cara, ¿no? O sea, subirle el agua a una torre de 20 pisos, de 30, de 40 pisos, es carísimo. Lo lógico es que un edificio no tenga más de 5 o 6 pisos, porque necesitas cada vez más presión. Para que llegue el agua a esta ciudad, tienen que bombearla y tienen que subirla para que tenga una gran caída, en fin, se empieza a volver todo el absurdo del capitalismo contemporáneo. Entonces sí hay otros... a Berlín se fueron a vivir muchos artistas porque las rentas eran baratas, ¿no? Todo lo contrario a Londres y Nueva York, donde ahora solo viven los ricos. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó estar en Golondrinas? ¿Por qué te interesó este tema? Bueno, yo digo que soy una autoridad en términos de lentitud, porque el primer apunte que tengo yo de cuando llegué al barrio es de junio, precisamente el 13 de junio del 2013, y el libro llegó a librerías en junio del 2022. Es un ciclo de 9 años, ¿no? Sí, es un libro recién salido, es cierto. ¿Perdón? Es un libro recién salido. Sí, está recién salidito. Y en realidad reporteando golondrinas, yendo seguido, una vez a la semana, a veces 2 veces a la semana, a veces dejaba pasar 15 días, pero trataba de ir muy seguido, de estar platicando con las personas y también con algunos barrios de alrededor. Fueron los primeros 3 años. Después me dediqué a escribirlo, también me dediqué a cambiar mi vida, suena como de Alcohólicos Anónimos, ¿no? No fue así, sino más bien como me aventé a la paternidad, ¿no? Entonces, que me requirió también una atención mucho más intensa, lo cual, por supuesto, me agradezco mucho. Y ahora sí que ya lo tenía terminado como a los 6 años y medio y llegó la pandemia. Claro. Y pues a esperarse, afortunadamente, y esto tuve la gran ventaja de tener muchos lectores inteligentes, algunos famosos, otros no, y como que me puse a la disposición de decir todas las críticas, claro, hay que tomarlas en serio, y me hicieron algunas muy fuertes. Entonces, Golondrinas es el libro es el resultado también de varias reescrituras, ya con la lectura de personas a quien estoy en deuda
hice en favor de leer. Mientras tú ibas a Golondrinas, ¿qué pasaba en el centro? Más allá de la pandemia, digamos, ¿no? Es decir, en el centro hay muchísimos edificios, ya no vive nadie, están totalmente abandonados, hay muchísimas ratas, y pareciera ser que todos están esperando esos 10 años que tú dices, esos 20 años, porque ya tienen un capital armado, entonces que no necesitan ese capital inmediato, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el centro conforme a lo que tú ves en Golondrinas, ¿no? Las dos cosas. Me parece apasionante la pregunta y el tema. Me acerqué a una asamblea de expulsados del centro histórico. Me decía yo caminando por el centro y afuera de la Plaza Santo Domingo, escuché, era una asamblea en la calle de señoras, sobre todo señoras, mujeres, contando unas historias desgarradoras, brutales, de desalojos que se hacían, creo que se siguen haciendo, con policías que entraban a rapel por el techo, ¿no? Porque pues la gente cerraba sus casas, entonces entraban a rapel por el techo, entraban por las ventanas, a meterse a los departamentos, a romper puertas. La gente había remachado, atornillado sus muebles al piso para que le costara más trabajo a los golpeadores desalojarlos de su vivienda. Me parecía muy dramático, muy triste, porque era gente que tenía en el centro 50, 70, 80 años, ¿no? Eran señoras mayores y que estaban siendo desalojadas con brutalidad en el gobierno de Mancera. No sé qué tanto haya cambiado, y la verdad es que vengo también de platicar con otros cronistas en un foro, y muy dramático porque muchas veces, nosotros tenemos que tener siempre otro trabajo, ¿no? O sea, los que hacemos crónica, claro, no vivimos de la crónica, tenemos algún otro trabajo. Yo he tenido mucha suerte últimamente, tengo un trabajo muy bonito, estoy en la formación de periodistas, pero no siempre es así. Entonces, pasa que pues uno de repente tiene una historia muy buena enfrente, pero no puede, ¿no? Agarrarla como uno quisiera. Entonces, ¿qué estaba pasando en el centro? Pues está pasando esto, lo que llaman gentrificación, que quizá ya sea una palabra ya no tan precisa, pero turistificación, el proceso de Airbnb, ¿no? De que ya ahora muchas casas, edificios se hacen para este nuevo tipo de hotelería, Airbnb. Hoy veía un tuit de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, diciendo: hicimos un acuerdo con Airbnb e invitamos a los extranjeros a que vengan a disfrutar el centro de la ciudad. Y también muchas razones diciendo: no los invitamos, que no vengan, porque cuando vienen encarecen todo, no aportan prácticamente nada, o sea, no dejan cultura, no es como otras migraciones, exilios, ¿no? Que se compenetran, sino simplemente, digamos, se deslocalizan, siguen ganando en dólares, pero están aquí porque aquí es barato y en cualquier momento se van, no hay tampoco ningún interés en tener una relación más cercana con el país. Digo, estoy hablando un poco, a lo mejor de brochazo, y le pido disculpas a la gente que lo esté viendo de otra manera, pero el tema no es la gente, el tema es que estemos pensando en los centros de las ciudades como centros para Airbnb, que destruyamos el pueblo de Joco para poner esa espina en medio de la ciudad que es la torre mítica, ¿no? Esa astilla horrible en medio de la ciudad. Entonces, pues eso está pasando, no lo sé, creo que sí tenemos que meternos a hacer crónica de eso. Sí, un poco también me hace acordar mucho a Francisco Toledo cuando él luchó muchísimo para que no entraran los Pampers, ni McDonald's, ni Starbucks a Oaxaca, y la verdad que es maravilloso porque uno va y no encuentra esos. Pero pareciera ser, por otro lado, que una de las cosas que me interesa mucho de Golondrinas es cómo repercuten nuestras costumbres, en esa cosa que pareciera ser que no se ve desde afuera, pero, por ejemplo, fuimos a comer el otro día con mi hermana que viene de Barcelona a los tacos de Obregón. Ya son menos picantes, ya son más chiquititos, y había un gringo al lado nuestro que comía los tacos con tenedor. Entonces dijimos, bueno,
está pasando algo raro acá, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo este cambio para el proceso interno de una persona? Qué bonita observación esa de los tacos. Yo lo he visto con los chilaquiles. Ajá, mira. ¿No? Mi abuela hacía chilaquiles mojados, o sea, aguados, y ahora se han impuesto la moda de los chilaquiles duros, ¿no? Secos, crujientes, y ahora efectivamente ya no pican, algunos tienen camarón, una cosa ya muy sofisticada, gourmet. Bueno, esa es, ¿no?, lo que nosotros vemos en el restaurante, cómo cambian esos hábitos, pero también pensemos en la gente que tiene que echarse 2 horas. O sea, ¿qué relación tiene una persona que tiene que viajar, que tiene que levantarse a las 4:30, 5 de la mañana, viajar 2 horas y luego 2 horas de vuelta a su barrio? ¿Qué relación puede tener con su barrio, con su espacio público, si no tiene tiempo de habitarlo nunca? Exacto. Entonces, también en ese sentido, las costumbres de esas personas pues están mucho, digamos, comidas, engullidas, absorbidas por las horas en el transporte, ¿no? Que además están expuestos al asalto, están expuestos a la violencia de género, a los choques, porque pues, en la carretera, como pueden ir rápido, pues van rapidísimo las vans, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos llegando a un absurdo. Hoy en la mañana veía un video de la gente queriendo entrar al metro de Bombay. Pues era como Pino Suárez acá, ¿no? O sea, ¿por qué estamos viviendo así? Sí, ayer, por ejemplo, yo empecé la mañana con una conferencia, voy a hacer autorreferencial, pero para contar precisamente eso, con una conferencia de Arturo Pérez Reverte. Después fui a comer y qué sé yo, y a la noche que tenía que ir a otra conferencia, ya no llegué. Claro. O sea, ya no llegué. Lo único que quería era volverme a casa y tirarme en la cama. Y yo digo, toda la gente que trabaja hace esto todos los días. Todos los días, y a veces los sábados también, ¿no? Sí, y se la pasan difícil, ya sea que tengan un coche o que no lo tengan, ¿no? Una distancia de 1 hora en esta ciudad ya es un privilegio, y aún así es una lata, ¿no? ¿Qué es escribir crónica, Emiliano? Ah, qué bonita pregunta. Yo creo que es gozar mucho, porque yo creo que sin gozo no tiene caso, no tiene sentido leer ni escribir. La escritura, la lectura es para disfrutar, ¿no? Es para que cuando uno está trabajando con palabras, o cuando uno está entrevistando a la gente y descubre algo nuevo, o sea, hay muchas cosas de gozo en la crónica. Cuando uno dice, esta historia la quiero contar, ahí hay un chorro de placer, porque uno descubre algo que quiere morder. Luego, cuando ya de esa historia empiezas a descubrir cosas nuevas, es un placer enorme, porque dices, voy avanzando, ¿no? Voy viendo cosas que no se sabían. Eso lo experimenta cualquier reportero, ya sea de crónica o de diarismo, lo que sea, pero es una sensación de euforia. Y luego, al momento de escribir, de que tienes tanta información y le empiezas a acomodar y dices, voy a empezar por acá, no, mejor por acá, y vas moldeando como los ceramistas, ¿no? Van moldeando la tierra, el barro, como los jardineros van arreglando el jardincito. Eso a mí se me hace de un gozo tremendo, que es lo único que justifica que esté uno encorvado ahí en una máquina, horas y horas, perdiéndose tantas cosas interesantes que están pasando en la calle, o en el amor, porque uno está también disfrutando mucho. Entonces, para mí, escribir crónica es sobre todo gozar, es reportear muchísimo, lo más que se pueda, saber parar, saber decir, ya ni una más, porque el barrio sigue cambiando. Dije, claro, claro, tengo que cerrar en algún lado. Y bueno, ahora sí que nada más seguir una regla, que es no inventar, ¿no? Y salvo eso, pues aventarse con todos los recursos de la literatura, de la poesía, de lo que uno lea, de la historia, de las ciencias, y todo echarlo a la escritura, porque no hay, lo único que uno puede aportar es su visión de las cosas. Ahora, escribir crónica es confirmar una teoría, pero
comento porque hay un excelente cronista colombiano del que ahora me olvidé el nombre, que hizo toda la investigación sobre la muerte de Nisman en Argentina. Y él llegó a la conclusión de que Nisman había sido asesinado, ¿no? Hizo muchísimas entrevistas y qué sé yo. En realidad es una noticia absolutamente falsa. Nisman se suicidó, digamos, hay muchísimos más elementos para confirmar su suicidio que el asesinato. ¿Es confirmar una teoría o es sorprenderse en el medio porque la teoría que uno tenía está desbancada? Por ejemplo, Ayotzinapa nos ha vuelto... es tan complejo el tema que todas nuestras teorías iniciales se han ido cayendo. ¿No? Estamos ahora, digamos, más informados y menos seguros de lo que pasó. Y sobre todo de por qué pasó. Entonces, todas nuestras teorías de los porqués, para mí, siguen siendo insuficientes. Yo sigo sin creerme estas nuevas verdades históricas de la autoridad, pero lo que yo pensaba al principio tampoco ya creo que es vigente. Entonces, no, bueno, si uno quiere confirmar una teoría, no necesita reportear. Claro. Con que uno la exponga de alguna manera, bueno, no, yo creo que reportear es más bien al contrario, arriesgarse a que lo que uno piensa no es lo correcto, no es lo que ocurrió, ¿no? ¿Hay algún tema que te interese? Por ejemplo, hoy estaba pensando qué bonito sería hacerle una entrevista a los del CCH, esos que tienen ocupado el teatro o el cine, no sé qué es, esos que hace años que están ahí, que no se van, la UNAM no puede usar ese cine o ese teatro. ¿Hay algún tema que te interese? No, pues hay un montón. No quisiera ahora sí que decir todos en los que... Y yo estoy ocupado en varios, ¿no? Tengo varios frentes abiertos, reporteando varias historias en las manos que quiero contar. Como yo soy muy lento, me gusta esperarme un poco, pero todo esto, tú dices, trabajar a los jóvenes, ¿no? A mí un tema que me gustaría en algún momento tratar de entender es los periodistas jóvenes, qué es lo que están buscando, quiénes son, vienen de las periferias. Me decía una colega argentina, ahora en Argentina solo pueden ser periodistas los que son propietarios de pisos, de apartamentos, porque está tan amolado el oficio, tan precarizado, que si pagas no te va a alcanzar para pagar la renta, claro, siendo periodista. Entonces solo se están dedicando al periodismo los que ya tienen casa, lo cual me parece un shock. Ahora sí que sigo en shock por eso que me dijo. Pues bueno, me gustaría también explorar eso, porque yo lo que veo en México es gente que quiere hacer periodismo, que quiere contar historias a pesar de lo difícil que eso significa. Claro, lo que pasa es que los jóvenes, ¿cuáles son? No, perfecto. ¿Cuáles son las motivaciones que tiene? Por ejemplo, sigo con el tema del CCH, ya son viejos para ellos. Los del CCH tienen 40, 50 años, los que están ahí en el cine. Ahora, ¿qué es lo que les interesa? Porque ayer, por ejemplo, una de las chicas vandalizó el mural de Siqueiros en la UNAM, digamos, ¿no? ¿Qué cosas son las que les interesa y qué cosas no podemos escuchar lo que ellos viven, digamos? Sí, yo, por ejemplo, siguiendo con lo de los SHs, es la exhumación de un gato, que fue una demanda muy importante porque decían los estudiantes, hubo tortura al gato, ¿no? Y eso es un mensaje para nosotros. Entonces, que se tuvo que exhumar ahí al gato. Me parece que la historia es poderosísima, ¿no? Y como que es solamente una punta de un iceberg de una juventud que está harta de muchas cosas que generaciones anteriores no pudieron, o sea, lo tenían muy normalizado, que un maestro usara su autoridad, su poder, su encanto, su labia para acostarse con estudiantas, pues hasta hace 30 años era relativamente común porque no había consecuencias y las generaciones de ahora dicen es inaceptable. Es inaceptable. ¿No? Entonces, yo lo que sí veo es
que muchas cosas que nosotros teníamos normalizadas, ellos dicen no, y sobre todo las mujeres, ¿no? Dicen, Sí. no, es inaceptable. Y eso me parece que por ahí viene un cambio muy importante. Bueno, estamos viéndolo, pero vienen más cambios importantes. Bueno, y ahora la última, porque ya se nos terminó el tiempo. Emiliano, ¿tú te sientes parte de una generación nueva de cronistas? ¿Te sientes parte de algo que va a surgir en el tema literario? Hasta hace poco no había muchos cronistas, digamos, siempre traíamos a los de afuera, ¿no? Pues yo veo y los adorábamos, ¿no? Yo veo una línea de continuidad y sí, efectivamente, sí me siento parte. Yo tengo 40 años y hay gente que yo admiro mucho de mi edad, y ahora estoy viendo gente joven, mucho más joven, 25 o 30 años, haciendo crónica, y me da mucho gusto porque también parecía, hace 2 o 3 años, parecía que la crónica quedaba relegada frente al periodismo de datos, frente al periodismo de transparencia, de corrupción, que era lo que se había puesto muy de moda, pero veo que ahora hay muchos jóvenes que quieren contar historias. Entonces, sí me siento parte de una generación que no estamos haciendo cosas nuevas, que somos herederos de gente que tú conoces muy bien, de Monsiváis, ¿no? De Blanco, de gente que escribió mucho, de Ibargüengoitia, la China Mendoza, de la China de Alma Guillermo Prieto. Entonces, sí creo que hay una tradición cronística mexicana muy buena, muy potente, y yo más bien lo que diría es, siento que más bien queremos ser parte de esa tradición, con nuestros temas, con nuestras miradas, con nuestros lenguajes, con nuestras preocupaciones, pero creo que no estamos inventando el agua tibia, simplemente estamos pues queriendo tomar el tecito de otra manera, ¿no? Y bueno, dinos para terminar tu medio, ¿no? Hay una revista que tú haces digitalmente. Sí, yo tengo el gran privilegio de trabajar en la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Es un laboratorio de periodismo para jóvenes. Cada año reclutamos a 20 estudiantes de la UNAM y publicamos sus trabajos en corrientealterna.unam.mx y en Radio UNAM. Dentro de algunas semanas estará abierta nuestra convocatoria para la 4ª generación, estén pendientes, porque pues es estar un año trabajando con periodistas profesionales sus temas. Creo que es una gran oportunidad de aprender. Muchísimas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Gracias.